El dominio son los valores de x que tienen una imagen. Resulta que no todos los valores de x pueden tener una imagen, depende de la regla de asignación de esa relación entre dos conjuntos, digamos. Entonces, vamos a ver algunas funciones particulares y vamos a hacer su respectivo análisis de dominio. La primera que vamos a ver es la función polinómica. La primera que vemos es la función polinómica, que tiene esta forma, a n x a la n más a sub n menos 1 por x a la menos 1 más hasta a sub 2 x a 2 más a sub 1 por x a 1 al cuadrado más a sub 0. Resulta que estas funciones, el dominio de la función polinómica siempre son los reales. Si identificamos una función polinómica y el dominio vamos a decir directamente que son los reales, o bien que el dominio de f va a ser desde menos infinito hasta infinito positivo. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier valor que reemplacemos en la x, ¿no? Porque la x sabemos que una función es una variable, cualquier valor que reemplacemos en la x, va a haber una imagen que le corresponda para esa, es decir, va a haber un i, ¿sí? Ejemplo de funciones polinómicas, f de x igual a x a la quinta más 2x más 3x al cuadrado menos 1, por ejemplo, una función polinómica. Entonces, de la función polinómica hay funciones polinómicas particulares, es decir, se desprenden de la función polinómica. Ejemplos de ellos son la función cuadrática, ¿no? Función cuadrática, la función lineal y la función constante. Todas estas son funciones polinómicas. La función cuadrática es de esta forma, a sub 2x al cuadrado más bx más c, con a diferente de 0 y a, b y c pertenecen a los reales. Ejemplo de funciones cuadráticas, f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 1, por ejemplo. Función lineal, ¿no? También se desprende la función cuadrática, o en un caso particular, tiene esa forma. Ejemplo de una función lineal es 3x menos 2 tercios. Y una función constante, f de x, ejemplo, igual a 5, ¿no? ¿Qué pasa? Como estas son funciones particulares, la cuadrática, la lineal y la constante, se desprenden de una función polinómica, el dominio de todas estas funciones también son los reales. Entonces el dominio de esta función de forma general son los reales. ¿Sí? Para esta función particular, acá un ejemplo de la función cuadrática, si identificamos que una función cuadrática, directamente el dominio de la función son los reales. En la función lineal también el dominio de la función son los reales. ¿Sí? Para esta función particular, como una función lineal, el dominio también son los reales. Función constante, el dominio de la función constante son los reales. Y para esta función particular, como una función constante, también el dominio de la función son los reales. Otra función que vamos a ver es la función racional. La función racional se define como el cociente de dos polinomios p de x y q de x. Como la división por 0 no está permitida y esta notación es de forma general, entonces acá hay que condicionar el denominador. El denominador tiene que ser diferente de 0. Q de x tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está permitida, ¿sí? Entonces acá, arribita de esto, vamos a poner que acá esta es la condición, o sea que el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, vamos a definir el dominio, ¿sí? De f va a ser igual a las x pertenecientes a los reales, tales que q de x sea diferente de 0. ¿Sí? Esta es notación de conjunto. Entonces, definir el dominio, acá tenemos que sacar aquellos valores que anulan, ¿no? Acá los sacamos. Sacamos aquellos valores de x que anulan el denominador. ¿Sí? Ejemplo.
Acá abajo tenemos una función racional, cociente de dos polinomios, x al cubo más 1, 2x menos 4. Entonces, ¿qué dice la condición? Que el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está permitida. Entonces vamos a plantear acá, condición 1, vamos a ponerle así, ¿sí? Q de x es diferente de 0. ¿Quién es Q de x? 2x más 4. Entonces pongo 2x menos 4, tiene que ser diferente de 0. Y empiezo a despejar. Acá se me arma siempre, se me arma una ecuación. Se me arma una ecuación. ¿Sí? Entonces empiezo a despejar. 2x, 4, el 2 pasa dividiendo, me queda 4 sobre 2, me queda que x es igual a, perdón, x tiene que ser diferente a 2. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que hasta el 0, 1, 2, ¿sí? Que me está diciendo que puedo tomar cualquier valor de x menos el 2, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito, tomo cualquier valor menos el 2. ¿Por qué el 2 no puedo tomar? Pregúntese, ¿por qué el 2 no puedo tomar? Porque el 2 anula el denominador, ¿sí? Veamos acá, reemplacemos. 2 por 2, 4. 4 menos 4, todo esto se me hace 0 y me anula el denominador. Y va a quedar un número sobre el 0 y la división por 0 no está permitida. ¿Cómo arreglo ese inconveniente? Definiendo el dominio. ¿Sí? Le digo al dominio, señor, usted puede meter acá, o x puede tomar cualquier valor real menos que sea el 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le aclaramos esto a la función? Decimos, voy a cambiar de colorcita. Ahí. Entonces, decimos dominio de la función, ¿sí? En notación del conjunto, x perteneciente a los reales, tal que x sea diferente de 2. ¿Sí? En notación de intervalo, que para la parte práctica va a ser es más entendible, digamos, más útil. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el 2. No lo voy a tomar al 2. Después continúo desde el 2 hasta dónde? Hasta infinito. ¿Sí? Notación de intervalo. Entonces, las funciones irracionales son de este tipo: f de x, raíz enésima de g de x. ¿Qué sucede con las funciones irracionales? Las funciones irracionales se pueden clasificar en dos, ¿no? La primera, que es la función irracional con índice impar, ¿no? Ejemplo, acá voy a poner un ejemplo, va a ser f de x igual a raíz cúbica de x más 1, una función sencilla, ¿sí? Resulta que la función irracional con índice impar, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá abajo, raíz cúbica de x más 1, el dominio de la función van a ser los reales, es decir, menos infinito hasta infinito, o también dominio de la función son los reales. Entonces, cuando identificamos una función irracional con índice impar, directamente no nos complicamos y decimos que el dominio de la función son los reales, ¿sí? Cuando la función irracional tiene un índice par, ¿no? Ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x más 1, por ejemplo, el mismo radicando de esta función. Y acá ya hay algunas complicaciones, porque el radicando sí tiene que cumplir algunas condiciones. ¿Cuál es la condición? Que este radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces acá decimos de forma general que la función f de x de raíz enésima g de x y ese n, acá tendría que agregar, ¿no? Si n es par, si n es par, ¿sí? Entonces hay que plantear una condición
una condición que g de x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces la condición es que g de x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, el dominio de la función en notación de conjunto va a ser las x pertenecientes a los reales, tales que g de x sea mayor que 0. Acá tengo la condición. ¿Por qué g de x mayor que 0? Nosotros estamos trabajando con funciones reales, ¿no? Que solamente admiten números o solamente me va a dar como resultado números reales, digamos. Entonces, por ejemplo, tenemos, este es un ejemplo numérico, ¿no? Entonces tenemos la raíz, ¿no? Cuadrada de 16, por ejemplo. Raíz cuadrada de 16 no hay problema, raíz de 16 es 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque si al 4 le damos al cuadrado me da 16, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tengo la raíz cuadrada de menos 16? Y esto, raíz cuadrada de menos 16, no tiene solución. No tiene solución en los reales, ¿sí? Entonces, acá está el inconveniente. Cuando el índice es el índice es par, ¿sí? El índice es par y el radicando es negativo. Entonces no tiene solución al real. Como nosotros estamos trabajando en funciones reales, de variables reales, entonces necesitamos que tenga soluciones. Entonces, por eso es que condicionamos g de x tiene que ser mayor o igual que 0 para que cuando vamos a reemplazar un valor de x se pueda resolver la operación. Entonces, acá tenemos, en el ejemplo, tenemos f de x, la raíz cuadrada de x más 1. Acá n es igual a 2, ¿sí? Entonces tenemos que plantear la condición para encontrar qué valores son admitidos en x. Perdón, condición. Condición. Que x más 1 sea mayor o igual que 0. O sea, en es par, condición que g de x sea mayor que 0, mayor o igual que 0. En este caso, nuestro g de x es x más 1. X más 1 mayor o igual que 0. Y acá siempre nos queda resolver una inecuación. Entonces, ya sabemos resolver inecuaciones, hacemos pasaje de términos, me queda x, que x tiene que ser mayor o igual que menos 1. ¿Qué me está diciendo esto? Graficamos, perdón el pulso. Entonces, menos 1. Entonces, vamos a decir, a ver, ¿dónde están los mayores que menos 1? Están para el lado derecho, ¿sí? Están para el lado derecho. Todos estos son mayores que 1, ¿sí? Que menos 1. Y dice mayores e iguales que menos 1, o sea que lo incluye al menos 1. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores admitidos en x? Desde menos 1 hasta infinito. ¿Cómo vamos a escribir el dominio de esta función? En notación de conjunto, x perteneciente a los reales, tales que x mayores o iguales que menos 1. ¿Sí? Esta condición me está garantizando que cuando x tome valores cualesquiera, esos valores reales tienen que ser mayores o iguales que 1. Todos estos que están marcados acá. Esta es notación de conjunto. Lo he hecho que para la parte práctica a nosotros es mucho más útil expresar la notación de intervalo. Entonces sería desde menos 1, como incluye al menos 1, lo abro entre paréntesis, hasta infinito. Y ahí defino el dominio de la función. ¿Sí? Veamos ejemplos. Acá tenemos una combinación de funciones, ¿no? G de x es la raíz cuadrada de x más 5 menos x al cuadrado sobre x cuadrado menos 2. Si observamos, esta función está formada por dos términos, ¿sí? La función irracional en el primer término y en el segundo término la función racional.
Resulta que la primera función, la función irracional, tiene un índice par, ¿sí? Entonces, acá, para esta función, tenemos que plantear una condición. ¿Por qué? Porque no cualquier valor de x puede ser reemplazado acá, ¿no? Hay algunas consideraciones, algunos valores que no pueden ser reemplazados ahí. Entonces, planteamos la condición 1, ¿sí? Condición 1. Entonces, función irracional, índice impar, perdón, índice par, ¿cómo tenía que ser esto? X más 5, ¿cómo tenía que ser? X más 5 tenía que ser mayor igual a 0, planteamos la condición, ¿sí? Entonces acá despejamos. X mayores menos 5, mayores iguales a menos 5. Hacemos una representación gráfica, acá está el 0, 1, 2, 3, 4, menos 5, ¿sí? X mayor o igual que menos 5. Entonces me planto en el menos 5, los mayores donde están, para el lado derecho, ¿sí? Hasta infinito. Mayores iguales, incluyo el extremo, ¿sí? Vamos a la segunda función, ¿no? Dice que habíamos dicho que esta era una función racional, ¿no? Y la función racional habíamos dicho que el q de x tiene que ser diferente de 0, o sea, x cuadrado menos 2 tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está permitida. Entonces planteamos otra condición acá. Condición 2, ¿sí? Condición 2. ¿Cómo tiene que ser x cuadrado menos 2? Tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está permitida. Entonces despejamos. Como una función, esta es una expresión cuadrática, o una ecuación cuadrática diferente, cuadrática e incompleta, podemos resolverlo despejando, digamos, en este caso. Se me queda x cuadrado igual a 2. El cuadrado pasa como raíz cuadrada y pasa con dos posibles resultados, uno positivo y otro negativo, ¿sí? Entonces x tiene que ser diferente de más menos raíz de 2. Vamos a hacer la representación gráfica, 0, y acá que esté menos raíz de 2, y acá que esté raíz de 2, que es de 1,41 más o menos. Entonces acá sea 1 y acá sea el menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Que x no puede tomar ni la raíz de 2 positiva ni la raíz de 2 negativa, ¿no? Entonces acá en raíz de 2 le voy a hacer una circunferencia sin pintar. ¿Y qué me dice? No puede tomar estos dos valores, menos raíz de 2 y raíz de 2. Pero todos los demás sí, o sea, de menos infinito hasta menos raíz de 2 y de menos raíz de 2 hasta raíz de 2 y después de raíz de 2 hasta infinito. Todos esos valores pueden ser admitidos en la segunda función racional. Pero resulta que analizamos condiciones nada más, ¿sí? Condición 1, condición 2 de cada función. ¿Cuál va a ser el dominio general? ¿No? Acá directamente pongo dominio. Dominio de f va a ser de g en este caso. Y voy a hacer la representación gráfica, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, menos 5. Y raíz de 2 sería por acá más o menos, raíz de 2, menos raíz de 2. Y acá 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y acá, por acá más o menos está raíz de 2, ¿sí? Y le voy a hacer un circulito ahí. Entonces, ¿qué dice la primera condición? La primera condición dice que admite los mayores iguales que es menos 5. Y la otra condición me dice que puede tomar cualquier valor real menos el menos raíz de 2 y el raíz de 2, ¿sí? Entonces voy a tachar, ¿sí? Uy, menos el raíz de 2, ¿sí? Menos ese,
¿sí? Entonces, ¿qué valores no son admitidos? ¿Qué valores, cuál es la intersección de ambos conjuntos? Y viene de menos 5 hasta raíz de 2, hasta menos raíz de 2, y después unión desde de menos raíz de 2 hasta raíz de 2, y después de raíz de 2 hasta infinito. Vamos a hacerlo en notación de intervalo. Pongo el dominio de la función, van a ser desde menos 5, inclusive el 5, hasta menos raíz de 2, paréntesis, porque no incluyo menos raíz de 2, unión desde menos raíz de 2, menos raíz de 2, hasta raíz de 2, unión desde raíz de 2 hasta infinito. Y ahí definimos el dominio, ¿sí? Eso tampoco improlijo, lo voy a pasar acá. Dominio de la función va a ser desde menos 5 hasta menos raíz de 2, unión desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2, unión desde raíz de 2 hasta infinito, ¿sí? Y ahí definimos el dominio de la función.